Bárbaro, bueno, continuamos con lo que estábamos, con lo que nos habíamos quedado, que era la exploración física. Ya habíamos hablado de inspección, que era observar el tórax, su forma, la mecánica ventilatoria, la coloración de las extremidades, la palpación, si hay existencia de frémito vocal, transmisión de vibraciones vocales, después percusión. La percusión normal produce ruido claro y limpio, que indica que existe aire en el interior del tórax. La hipersonoridad o la matidez indica patología respiratoria, ¿sí? Esto lo hacen, ¿se acuerdan? Percutiendo en uno de los dedos, que es quien va a estar tocando a la persona, ¿sí? El tórax de la persona. Y ahí es como vamos a identificar los distintos sonidos, ¿sí? Si hay hipersonoridad, es decir, que el sonido es más de lo normal, más elevado de lo normal, ahí estaríamos hablando de que hay hipersonoridad, ¿sí? Cuando hay matidez, está como apagado, eso significa que está apagado el sonido. Bueno, cualquiera de estos dos extremos indicarían patología respiratoria. Y la auscultación normal, cuando hablamos de ruidos normales, hablamos de murmullo vesicular. Ese es el ruido normal a la hora de auscultar a un paciente. Bien, datos clínicos más frecuentes en un paciente con enfermedad respiratoria. Acá tenemos los bronquiolos, en este gráfico, ¿no? Los bronquiolos normales, y acá está el bronquiolo asmático. ¿Qué es lo que ocurre? Hay una disminución en la luz del bronquiolo, ¿sí? Esa disminución en la luz del bronquiolo es lo que va a determinar la enfermedad respiratoria. Después, bueno, acá hay otro gráfico, otra imagen. Fíjense que uno de los pulmones está con una insuflación, por así decir, normal, y el otro tiene una hipoinsuflación, ¿sí? Este gráfico, miremos esta imagen, qué patología se les ocurre que está teniendo, qué problema, qué enfermedad o patología está teniendo este paciente, qué se les ocurre. ¿Están, no? ¿Ahí o me escuchan? Sí, sí, Ah, puede ser ¿Una neumonía? una neumonía. la neumonía la veo acá yo, porque es como, por el gráfico, ¿no? Tiene como algunos microorganismos. Ahí tendría neumonía, acá es otra cosa. ¿Una bronquiolitis? No. Un Vamos CA a... de pulmón por la imagen que se ve en el medio. Perdón, no le entendí qué dijo. Un CA de pulmón por lo... No. Vamos a analizarlo juntos. Un pulmón, este pulmón vamos a decir que está normal. Esto estamos llevándolo a la imaginación nuestra, no es que están definidas estas patologías, es por lo que yo veo. El primero lo veo como el asma, que incluso dice, ¿no? Este tercero es una neumonía, que es una infección del parénquima pulmonar, ¿sí? Aparte están como estos dibujitos de microorganismos. Y en este caso hay un pulmón normal y otro más pequeño, o podríamos decirle también colapsado. ¿Escucharon hablar? Seguramente que sí, pero ahora no se están acordando. ¿Una atelectasia? ¿Y qué es la atelectasia? Podría ser, ¿eh? Podría ser tranquilamente una atelectasia. ¿Y qué es la atelectasia? Entre todos, a ver cómo, ¿qué es? Una obstrucción pulmonar. Un colapso pulmonar. Sí. Una obstrucción pulmonar, sí. Sí, en sí, la atelectasia es la disminución de la expansión de los bronquiolos, de los alvéolos pulmonares. Sí. Podría ser, ¿eh? Podría ser una atelectasia, se podría haber reflejado en la falta de expansión de los pulmones. ¿Escucharon hablar de neumotórax y hemotórax? Sí. Sí, neumotórax, sí. Sí. Ahí está. ¿Qué les gustó más ese diagnóstico, no? Sí, neumotórax. Bien.
Bueno, esto es lo que nos puede llevar a nosotros a este tipo de patología respiratoria, un hemotórax o un neumotórax. Recordando un poquito, a ver si se acuerdan, qué es hemotórax y qué es neumotórax. Neumotórax es cuando se puede provocar de una manera espontánea o por alguna patología respiratoria. Es ingresa de aire. ingresa aire en el pulmón. Bien. En realidad ingresa aire al parénquima, al espacio intrapleural, perdón, al espacio intrapleural. Intrapleural. Bien. Después tengo una clase de eso, pero bueno, no podemos dedicarnos todo a respiratorio al 100%, pero tengo algo que habla de neumotórax y hemotórax. Después voy a buscar el videíto que yo di esa clase y se los voy a compartir, ¿sí? Así ampliamos Bueno. un poco este tema. No estaría incluido en estas clases de estos días, pero como para ampliar ustedes un poquito más, si les parece, ¿sí? Sí, sí. Sí, Y el hemotórax, ese es el neumotórax, que es neumo de aire, ¿no? Y el hemotórax, que es de sangre, Es el que se produce por un, ¿cómo se llama? Golpe y perfora. por la ruptura de los alveolos. presencia de hemo, Sangre. bien, presencia de sangre. En el espacio intra, Pleural. Intrapleural. bien. Así que bueno, ahí ya tendríamos dos patologías, ¿no? Hemotórax y neumotórax. Después acá una crisis asmática y acá una neumonía. Bien, agudización grave del asma. Bien, inspección. Ante la inspección vamos a observar una hiperinsuflación y uso de la musculatura accesoria, uso de los músculos accesorios. ¿Cómo se observa el uso de los músculos accesorios? Primero, para observar eso, tenemos que destapar al paciente, ¿sí? ¿Qué es destapar al paciente? Es sacarle toda la ropa que tenga, por lo menos del tórax, todo el tórax, y ahí vamos a observar en el espacio intercostal retracción costal, ¿sí? Vamos a ver cómo hay una pequeña retracción costal, ¿sí? Y eso es lo que nos va a indicar a nosotros que está utilizando músculos accesorios. ¿Vieron eso en algún paciente alguna vez? Sí, sí. Sí. Sí, lo hacemos. Bien. Después, ante la palpación, vamos a ver expansión y frémito vocal disminuido. Va a estar disminuido los sonidos, la sonoridad va a estar disminuida. La percusión va a haber timpanismo y descenso del diafragma. Y en la auscultación va a haber una expiración alargada y sibilancias. Las sibilancias son muy típicas del paciente asmático. Ya las deben haber escuchado alguna vez, ¿no? Sí, sí. Sí. Bien. Y bueno, acá un poquito lo que veníamos hablando del neumotórax, ¿sí? Hay una inspección normal o distensión del lado afectado. En la palpación hay frémito vocal ausente, en la percusión hay timpanismo y en la auscultación hay murmullo vesicular ausente. ¿Se acuerdan cuál era el sonido normal de cuando auscultamos a un paciente? El murmullo vesicular. Yo sé que estos son temas muy, muy teóricos, a lo mejor dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es el frémito vocal? ¿Qué es el murmullo vesicular? ¿No? Uno se pregunta, esto después vamos a tener que buscar algún sonido en YouTube, hay, ¿sí? Después pueden buscarlo si quieren, cómo se escucha el murmullo vesicular, cómo se escucha el timpanismo, cómo se escucha el frémito vocal, y búsquenlo eso en YouTube. Mayormente se oculta en un paciente, pero hay lugares que figuran estos sonidos, ¿sí? Y después, bueno, la otra patología es la neumonía. En la inspección no se va a detectar nada, se va a ver normal. En la palpación hay frémito vocal aumentado. En la percusión hay matidez. Y en la auscultación, estertores crepitantes húmedos. Esto es como el sonido de las hojas,
¿sí? De las hojas secas, es muy parecido, por eso es estertores crepitantes. Húmedos, es cuando hay mucha mucosidad. No sé si auscultaron alguna vez un paciente con neumonía. Sí, sí. Bien. Así que bueno, hasta ahí terminamos con este tema. Ahora vamos a arrancar con otro, ¿sí? Voy a cortar y voy a compartir otro. Espérenme un segundito. Denme un segundito que lo abro y ya vuelvo, ¿sí? Bárbaro, ahí volvimos con la otra parte de la clase, que es la insuficiencia respiratoria aguda. Bien, definiéndolo, ¿no? Lo que es la insuficiencia respiratoria aguda, podemos decir que es un estado o situación en el que los valores en sangre arterial de la presión parcial de oxígeno, y estaría de esta forma, escrito de esta forma, PaO2, que es presión arterial de oxígeno, se sitúa por debajo de 60 milímetros de mercurio. Y los de la presión parcial de dióxido de carbono, que se lo he graficado de esta forma, escrito de esta forma, son iguales o superiores a 50 milímetros de mercurio, incluyendo la hipercapnia por compensación de la alcalosis metabólica. Es media compleja la definición, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Pero es más simple de lo que parece. Acá estamos hablando presión arterial de oxígeno por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando está por arriba de 60 milímetros de mercurio, es normal. Cuando está por debajo, estaríamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda. No confundamos este valor de 60 milímetros de mercurio con la saturación de oxígeno. Son dos valores distintos, ¿sí? Y la presión parcial de dióxido de carbono de 50 milímetros de mercurio, superior a 50. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el valor normal del dióxido de carbono en sangre? ...35 a 45 milímetros de mercurio. Cuando es superior, ¿qué significa? ¿Qué está pasando en el interior del paciente cuando este valor es superior? Tiene demasiado dióxido de carbono. Bien, exacto, tiene demasiado dióxido de carbono porque lo está reteniendo el dióxido de carbono. Imaginemos, ¿no?, la situación hipotética de un paciente que tiene hipoventilación. ¿Qué era la hipoventilación? Del oxígeno. Disminución de la frecuencia respiratoria y la profundidad de las respiraciones, ¿sí? Bueno, respiraba suavecito, así, superficialmente, lentamente, ¿no? Todo eso favorece a que el organismo retenga dióxido de carbono, ¿sí? Por eso hay una descompensación. Eso es el dióxido de carbono aumentado. ¿Por qué? Porque hay hipoventilación. ¿Vamos bien hasta ahí o se están confundiendo? Bien. Vamos bien. Bárbaro. Sí, bien. Bárbaro. Ustedes díganme cualquier cosa y retomamos o vemos cómo lo explico de otra forma, donde no se preocupen. La idea de esto es, bueno, que aprendamos todo, que vayamos aprendiendo, que vayamos progresando y que no nos quede ninguna duda, ¿sí? Y si nos queda alguna duda, igual después queda abierto el grupo de WhatsApp y ahí nos vamos comunicando, ¿sí? Ustedes saben que cuando me necesitan, ahí estoy. A veces, por una cuestión de trabajo, uno no puede contestar todo el tiempo, pero en algún momento les voy a contestar, ¿sí? Otra definición
de insuficiencia respiratoria aguda aparece cuando los pulmones son incapaces de mantener la homeostasia del oxígeno y el dióxido de carbono. Homeostasia, ¿qué es homeostasia? Es el Es equilibrio. el intercambio Diga usted. gaseoso. El intercambio gaseoso de dióxido de carbono y oxígeno. Bien, sí, es eso, es exactamente. Es el equilibrio. Homeostasia, precisamente, es equilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, cuando hay homeostasia, cuando se pierde la homeostasia, estaríamos diciendo que estaría ocurriendo una insuficiencia respiratoria aguda, cuando se pierde. Funciones esenciales del aparato respiratorio es mantener una ventilación pulmonar y alveolar, difusión alveolo capilar, perfusión pulmonar y control de la ventilación. ¿Qué es la ventilación pulmonar y alveolar? Básicamente son los mecanismos que nos permiten llevar una respiración óptima, ¿sí? Ventilación, es decir, permitir que ingrese el oxígeno o el aire ambiente a los pulmones y lleguen incluso a los alveolos. ¿Qué ocurre en los alveolos? Ahí en los alveolos es donde se produce el intercambio gaseoso entre el oxígeno proveniente del aire ambiente, que ingresa a través de los capilares pulmonares a los alveolos, que ingresa a los alveolos y pasa al torrente sanguíneo a través de los capilares pulmonares. Y los capilares pulmonares, a la vez, van a depositar en los alveolos el dióxido de carbono, que va a ser eliminado a través de la exhalación. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, Bárbaro. Ustedes díganme si sí o no hay problema, lo vuelvo a repetir. ¿Qué les iba a decir? Yo sé que son términos que quizás ya lo saben ustedes, y yo a veces redundo en cosas que ustedes ya las saben, les pido disculpas, ¿no? Lo que pasa, bueno, a veces uno no sabe si lo saben o no lo saben, entonces lo tengo que explicar, ¿sí? Pero si necesitan una aclaración, me dicen. Y si estamos muy básicos, me dicen, profe, esto es demasiado básico. ¿Les parece? Sí, sí. Bien, después difusión alveolo capilar, que es un poco lo que habíamos dicho, ¿sí? Del intercambio, ¿no? Entre el alveolo y el capilar pulmonar. La perfusión pulmonar y el control de la ventilación. Ahora vamos a ir viendo igual cada uno. Bueno, acá un poco lo que es la ventilación pulmonar, ¿sí? Tenemos el proceso de inspiración y el proceso de expiración, ¿sí? En la expiración, a ver si podemos ver un poquito mejor este gráfico, lo voy a agrandar. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? sí, ahí sí. Bárbaro. Claro, no, ni yo lo veía y encima estaba sin usar los anteojos. Inspiración, bueno, ingresa el aire a los pulmones, se insufla en los pulmones, el diafragma desciende. ¿Por qué? Porque el lugar del diafragma lo ocupa la expansión pulmonar y los músculos abren el tórax, ¿sí? Los músculos principales de la respiración. En la expiración, el aire sale, disminuye la capacidad pulmonar o el volumen pulmonar, los músculos del tórax se relajan y el diafragma también se relaja y sube, ¿sí? En vez de haber descendido por la insuflación, a través de la desinsuflación, el diafragma se relaja y puede subir. Lo mismo que se relajan los músculos del tórax, ¿sí?
Esperen que me pasé de dibujo. Acá lo que hablábamos hoy también de la difusión alveolo capilar, ahora ya con un gráfico un poco mejor explicado, ¿sí? El dióxido, fíjense en cómo, este es el alveolo, ¿no? Acá arriba vendría el aire ambiente que respiramos con varios componentes, como entre ellos el oxígeno. El oxígeno pasa del alveolo pulmonar a el capilar, a la arteria, arterial, ¿sí? Y el dióxido de carbono proveniente de la sangre, que es un producto de desecho de la parte respiratoria o circulatoria, de desecho del organismo en sí, es excretado y es eliminado o pasa de la sangre al alveolo. Y de ahí del alveolo es expulsado a través de la respiración. Perfusión pulmonar. Tenemos, bueno, del lado derecho, acá tenemos el corazón graficado, ¿no? La aurícula derecha, ventrículo derecho, a través de la vena cava superior, ingresa, y la vena cava inferior también, ¿no? Ingresan a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, la sangre, ¿no? Esta es, que está toda de color azul, es sangre carbo-oxigenada. ¿Qué quiero decir cuando hablo de sangre carbo-oxigenada? Es decir, sangre con dióxido de carbono, que se tiene que desechar ese dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, la sangre carbo-oxigenada pasa de la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, ¿sí? A los capilares pulmonares, se oxigena en esta parte y vuelve a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y de ahí es expulsada o eyectada, mejor dicho, al resto del cuerpo para oxigenar o para perfundir líquido, oxígeno y demás nutrientes al resto del cuerpo. Después estos ciclos se vuelve a repetir, vuelve a ingresar a la ventrícula derecha, ventrículo derecho, más o menos cómo va recorriendo todo el trayecto del sistema circulatorio, ¿sí? Bien, control de la ventilación. Tenemos control de la ventilación. Hay un control central que está determinado por la protuberancia, el bulbo, otras partes del encéfalo. Y bueno, a la vez tiene que ver con sensores como los quimioreceptores, receptores pulmonares y otros receptores, y efectores como los músculos respiratorios. Todo esto es lo que regula el control de la ventilación. Yo me quedaría con esto de la protuberancia, el bulbo, entre otras partes del encéfalo. Factores intrapulmonares. Segundito. Ahí está. Relación ventilación-perfusión. Cortocircuito intrapulmonar o shunt. Difusión alveolo capilar de oxígeno. Esos son los factores intrapulmonares, es decir, que están directamente relacionados con los pulmones, pero con el interior de los pulmones. Y los extrapulmonares, presión inspiratoria de oxígeno, ventilación, gasto cardíaco. Fíjense en que la parte respiratoria también está íntimamente relacionado con el sistema circulatorio, ¿sí? Por eso el gasto cardíaco tiene que ver como parte de un factor externo a los pulmones o extrapulmonar. Consumo de oxígeno, hemoglobina, temperatura corporal y equilibrio ácido-base. Vamos a ver la semana que viene si les puedo dar la clase de estado ácido-base. No sé si lo tienen claro, pero bueno, con esa clase podríamos estar determinando cuál es el estado ácido-base de una persona, si es acidosis, si es alcalosis, si es respiratoria, si es metabólica. ¿Eso lo saben más o menos? ¿Lo pueden identificar ante un laboratorio? Más o menos. Sí, más o menos, igual estaría bueno repasarlo nuevamente. Bueno, si les interesa, Sí, sería buenísimo. lo damos la semana que viene, ¿sí?
Bien. Bueno, Bien. Es interesante, porque con esa clase se van a ir sabiendo, wow, era tan fácil. Porque así como yo, ¿vieron como yo siempre doy las clases y trato de buscar que sea muy fácil, muy entendible? Bueno, ese es un tema súper difícil, pero se van a ir sabiéndolo y van a decir, wow, qué fácil. Ay, ojalá, profe, sí. Estaría buenísimo. No, van a ver que sí, van a ver que sí. Bien, causas de hipoxemia e hipercapnia. Hipoventilación alveolar. ¿Saben lo que es la hipercapnia? no, Aumento, hiper siempre es aumento, capnia, aumento del dióxido de carbono en sangre. Es decir, que un paciente con 50 milímetros de mercurio de dióxido de carbono estaríamos ante una hipercapnia. ¿Sí? Bueno, hipoventilación alveolar, ¿se acuerdan la hipoventilación? Esto es lo que va, la hipoventilación que era, ¿no? La disminución de la frecuencia respiratoria y de la profundidad de las respiraciones. Imaginemos un paciente con una cirugía torácica, le han realizado algún tipo de cirugía torácica, donde el paciente está luego de esa cirugía está en una cama, no se puede movilizar, tiene miedo a respirar de forma profunda o de forma adecuada. ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué puede llegar a presentar dolor? Y no quiere presentar dolor, no quiere tener dolor, entonces respira de forma inadecuada, teniendo hipoventilación. Y bueno, este paciente con la hipoventilación va a llegar a tener hipercapnia, puede llegar a tener hipercapnia. Siempre hablando de pacientes, pacientes que no están en una terapia intensiva, ¿sí? Pacientes que están en una sala de internación como la de cualquiera de nosotros podría llegar a tener. Bueno, limitación de la difusión alveolo-capilar, shunt o cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda. Ahí hay un problema o un cortocircuito, por así decir, entre intrapulmonar, de derecha a izquierda. ¿Sí? Hay una alteración en la oxigenación en ese caso. Desequilibrio en las relaciones ventilación-perfusión. A ver un segundito. Ahí está. Bueno, ahora parece que vamos a ir viendo uno por uno. Hipoventilación alveolar. Los ejemplos clínicos más representativos son referidos a la hipoventilación alveolar, ¿no? Sobredosis de sedantes. O sea, todo esto es lo que puede producir hipoventilación alveolar. ¿Sí? Sobredosis de sedantes, enfermedades del sistema nervioso central y de los músculos periféricos y obstrucción de la vía respiratoria principal. Limitación de la difusión alveolo-capilar. Se acompaña de hipocapnia. ¿Qué era hipocapnia entonces? Hipercapnia ya habíamos dicho. Aumento del dióxido de carbono normal. Aumento por encima de los valores normales. Es decir, encima de 45, como 50. Y la hipocapnia es la disminución. ¿Sí? La disminución por debajo de los valores normales de dióxido de carbono. ¿Cuáles eran los valores normales de dióxido de carbono? El 35-45. Bien. 35, 40. Bien. Cortocircuito intrapulmonar de derecha a izquierda se caracteriza porque la administración de oxígeno al 100% no es capaz de elevar las cifras de presión arterial de oxígeno, ¿sí? Se le administra al paciente oxígeno al 100% y no llega a mejorar la oxigenación. Es una característica del cortocircuito intrapulmonar. Constituye una situación relativamente frecuente en las enfermedades pulmonares agudas de los pacientes en estado crítico. Ya es para un paciente en estado crítico, porque oxígeno al 100%, no sé si ustedes hacen terapia intensiva, ¿hacen o no? Yo hice terapia intensiva.
No, Bueno, convengamos que el oxígeno al 100% se le va a administrar a un paciente que está en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica, si no, ¿cómo le podemos dar al 100%? No podemos, no hay Tal otra cual, forma. tal cual. Sí, ya es un paciente intubado. Claro, es un paciente crítico, entubado. Bien, desequilibrio en las relaciones ventilación-perfusión. Ventilación, perfusión, ¿saben cuál es la diferencia entre uno y otro? Con sus palabras, si quieren. ¿Sí o no? Yo lo explico si no, no se preocupen. ¿cómo, profe? No, que les decía si saben cuál es la diferencia entre ventilación y perfusión. No, no, no. No, profe. Se me Más o viene menos, nada. básicamente es esto, se los digo básicamente. Ventilación son los mecanismos externos, eso de la contracción de los músculos pulmonares, la contracción del diafragma, la expansión pulmonar. Y la perfusión es la sangre que va a llegar a las distintas partes del cuerpo. Ah, bien. Entonces, Genial. la sangre oxigenada, ¿no? Entonces, ese desequilibrio entre la relación ventilación-perfusión es lo que va a provocar la alteración a nivel oxigenación. Bien, representa el principal mecanismo de hipoxemia. Todas las enfermedades pulmonares crónicas, ya sean en situación de estabilidad clínica, de agudización, cursan con desequilibrios de las relaciones ventilación-perfusión. Responde bien a la administración de oxígeno. Si administrando oxígeno adecuadamente, va a tener una respuesta positiva. Nos queda menos de un minuto, a ver, un segundito. Quiero ver por dónde vamos. Bueno, esta ya no vamos a terminarla, pero ahora volvemos a entrar, ¿sí? Yo la termino, pongo... Ah, no, vamos a hablar un poquito. ¿Sí? ¿Cómo, ahora seguro que se va a cortar, vuelvo a entrar y les vuelvo a pasar el enlace, porque al final cambiaba el enlace, yo pensaba que no, pero cambia, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Se va entendiendo o es complejo? Sí, re bien. Sí, Se Bien. entiende, sí, entiende. sí. Bárbaro, buenísimo. Así que bueno, igual ustedes ya saben, después de la clase, si tienen